Pronto cumplirá 15 años, iniciará una interesante etapa en su vida. Como un abanico de colores y sonidos que reflejan los cambios que vendrán, la asaltan dudas, angustias y preocupaciones, preguntas sobre su presente, su familia, sus amigos, su identidad y sus sentimientos y su proyecto de vida. Muy buenos días para todos y todas. Estamos aquí en Publicaciones Abaco en la Feria Internacional del Libro 2026 y el día de hoy tenemos esta propuesta pedagógica que ha sido elaborada por el grupo de orientación del Colegio Carlos Albán Holguín de la localidad de Bosa. Bienvenidas. Gracias a este espacio. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues venimos acá con mucha alegría de poder mostrar nuestro trabajo y pues el aporte que van a tener los chicos para poder abordar la educación para la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. Buenos días, sí, nosotros tratamos de realizar este trabajo como una estrategia pedagógica que sea de motivación para que los estudiantes aprendan y se motiven y queden con el ánimo de continuar este proceso de aprendizaje. Bueno, en ese proceso de motivación también es un vínculo y un acercamiento a su realidad. Por eso la lectura que nos hacía Patricia es un vínculo con su propio contexto, con su escenario, que son elementos literarios que acercan a nuestros estudiantes en su contexto, en sus realidades, en sus vivencias y pues obviamente es un encuentro metafórico. Realmente es todo un lenguaje metafórico que nosotros queremos ofrecer en este proceso para que nuestros estudiantes se identifiquen quizás con los personajes, el mismo escenario que nos muestra el cómic. Es una herramienta espectacular porque permite transportar a los niños en ese imaginario y en ese mundo creativo y en esa realidad que le permite formarse y le permite generar perspectivas para un proyecto de vida. Frente a los cómics que vemos está toda una estrategia pedagógica de talleres donde involucra la parte metodológica de un contexto en las diferentes temáticas con una serie de preguntas para profundizar cada tema específico de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, aquí está con nosotros Omaira, Irma y Pilar. Ellas hacen parte del equipo de orientación, están en representación del equipo de orientación del Colegio Carlos Albán Holguín, que es una institución educativa distrital de la localidad de Bosa. Ellas también hacen parte de la red de orientadores de la localidad de Bosa. El día de hoy nos acompañan para hablarnos de esta herramienta pedagógica, para impulsar este proyecto y para ofrecerles como una alternativa en la manera en que podemos llegar a los estudiantes, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños y las niñas de los colegios a través de una historia gráfica que nos va a hablar de unas temáticas un poco complejas que no son tan fáciles de llevar al aula, como es el caso de los derechos sexuales y reproductivos, como el caso de las enfermedades de transmisión sexual, como es el caso del noviazgo, como es el caso el tema de la autoestima. Entonces, a través de esta herramienta pedagógica, que es una novela gráfica que cuenta la historia de Aliye. Entonces vamos a hablar un poco del personaje, vamos a hablar un poquito de Aliye, porque las docentes orientadoras crean esta historia, miran cómo a través de la historia de Aliye pueden empezar a intervenir con estos temas tan un poco densos que vienen en este proyecto de educación sexual. Entonces, hablemos un poquito como del material. Este material es una historia gráfica que está diseñada en 7 páginas, son estos 7 afiches que ustedes ven en la parte de atrás, y con esos afiches la idea es que los estudiantes los puedan como leer, trabajar, se identifiquen un poco con los personajes de esta historia. Entonces hablemos un poquito de Aliye. Hablar de Aliye
es hablar de un actor que quizás es cualquier estudiante de esa edad, cualquier personaje que ingresa a una institución y que llega con muchas expectativas y que tiene muchas preguntas. Esas preguntas las va generando el autor del texto. ¿Qué quiere que nuestro lector, a qué quiere que el lector se transporte? ¿Qué emociones le quiere generar? Y quizás qué inquietudes. Esa es como la intención del texto y lo que genera a Lillet como personaje de este contexto literario. Además de esto, es una adolescente de 15 años que ingresa a un colegio nuevo, con muchas expectativas, con la idea de conseguir amigos, con su crisis propia de la adolescencia, de querer identificarse, de querer relacionarse con sus compañeros y ser aceptada por cada uno de ellos. Y pues aprovechamos como esta imagen para poder abordar los temas necesarios de acuerdo a las inquietudes que ellos tienen para desarrollar la temática de educación para la sexualidad. Otro de los factores que queremos involucrar es el aspecto emocional. Sabemos que en este momento la parte socioemocional influye y es un factor muy importante en el sector educativo y fue una motivación para ingresar de manera motivante y llegar a los estudiantes. Otro de los aspectos es generar cercanía con las líneas de atención que cualquier adolescente puede tener frente a las situaciones o emociones que está viviendo diariamente un estudiante. Entonces es abordar diferentes temáticas en una sola, en esta revista de trazos y desafíos que nos involucra a conocer y a participar en muchos factores, conociendo los protocolos, las líneas de atención, la inmersión frente a la tipificación de faltas, frente a los procesos convivenciales. Entonces eso involucra la parte frente a derechos sexuales y reproductivos y todo un abordaje de diferentes temas. Bueno, para complementar un poco sobre Lillet, Lillet tiene un grupo de amigos, llega a este colegio, tiene unos amigos y cada uno de ellos también tiene una historia con la que nos vamos a relacionar, a interactuar y poder abordar también estas temáticas que ahora vamos a hablar. Entonces tenemos una amiga de Lillet que va a ser mamá a temprana edad, sí, ¿no? Entonces eso también, cómo cuestiona Lillet, qué puedo hacer, cómo la puedo ayudar, el problema de las relaciones entre los padres de familia y los adolescentes. Tenemos un amigo de Lillet que va a estar preocupado porque va a tener relaciones sexuales y de pronto va a sentir que tiene una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo soluciona esta situación? Eso es lo que nos lleva a abordar a través de esta historia muy del contexto escolar, muy del adolescente, del niño en la escuela, cómo poder abordar estas temáticas referentes a la educación sexual. Bueno, otra de las preguntas y que queremos que poder evidenciar a través de esta historia gráfica de 7 páginas y es las temáticas que aborda específicamente. ¿Cuáles son las temáticas que vienen con una guía? Viene el cómic, viene la historia gráfica y luego viene una guía con una serie de preguntas, cada una de ellas se relaciona con una escena. Cada escenita de este cómic, cada escena del cómic viene a desarrollar una temática, unos conceptos y trabaja 3 momentos. No sé si alguna de ustedes nos quiere contar lo de los 3 momentos, que es la contextualización, la retroalimentación y la propuesta. ¿Sí? Entonces, pues como muy bien lo tenemos en cuenta, utilizamos el cómic como una estrategia pedagógica que permite el diálogo, que aborda de una manera respetuosa todas estas situaciones e inquietudes de los adolescentes y que queremos que dé respuesta. Y como tú dices, esos talleres tienen esos 3 momentos que lleva a un diálogo
¿sí?, a una reflexión y al desarrollo de unas preguntas para que ellos se vayan apropiando de la solución de estas situaciones. En el dado caso de la toma de decisiones que tiene que tomar un adolescente para una maternidad y una paternidad temprana, ellos deben como analizar cuáles son las consecuencias de quedar en embarazo muy temprano, ¿sí?, cuáles son las dificultades que se les presenta y qué decisión deben tomar al respecto. Lo mismo el tomar una muy buena decisión a la una relación de noviazgo. Cómo me abordo ese noviazgo de manera que sea una relación sana, que me permita un mayor crecimiento, ¿sí?, como persona, y cómo doy respuesta a ese tipo de relaciones afectivas que se dan en los adolescentes, que a veces son muy tormentosas, que todavía en ellos se presenta la violencia y la agresión, y cómo se debe fortalecer el aspecto de respeto de género, tanto de la niña hacia el joven como del joven a la niña, en especial que en nuestra cultura colombiana se da mucho la agresión del hombre hacia la mujer. Entonces es hacer valorar a través de todas estas reflexiones el valor de la mujer y el respeto. Bueno, en esta guía vamos a encontrar los 3 momentos. La idea es que el estudiante, cuando se enfrente a una de las escenas, ¿no?, a una de las escenas, por ejemplo, la escena donde la niña, la amiga de Aliye, le dice que ella está embarazada, pero que no le quiere contar a los papás porque le da miedo que sus papás la van a matar. Ella dice así: me van a matar, ¿sí? Y entonces, o me van a echar de la casa porque si saben que estoy embarazada. Que eso es como de una situación típica que se da en algunos adolescentes, ¿no?, a temprana edad, que son mamás y papás a temprana edad. Y ella le pregunta: ¿y tú lo quieres tener? ¿Sí? Y le pregunta: ¿ya hablaste con tu novio? ¿Sí? Entonces son situaciones muy, muy reales, y la idea es que ¿cómo hacemos para que los adolescentes a sus 14, 15, 16 años aborden este tipo de problemáticas, sea la persona que está viviendo la situación como su amigo, su familiar, el profesor, porque luego ella tiene que ir donde el profesor y decirle al profesor lo que está pasando y pedir la ayuda, y luego como orientación tiene que activar una ruta, como orientación debe resolver esa situación, ayudar a ese estudiante. Entonces miremos toda la red de apoyo que hay que hacer frente a una situación como esta, y cómo a través de una historia tan sencilla, de esta historia tan corta, podemos tratar de ver todos los alcances y las proyecciones que tiene el abordar esta temática, ¿cierto? Sí. Pues de una u otra forma, cuando se dan a conocer estos trabajos, los estudiantes permiten conocer a qué personas se pueden acercar para ayudarlos y ofrecer esas herramientas de orientación para apoyarlos en situaciones tan delicadas para ellos, no solamente para ellos, sino para la familia, para su entorno familiar, que se torna una situación difíciles como las que marcas en este momento, y es buscar esa red de apoyo para los estudiantes cuando están viviendo estas situaciones, y no solamente pues enmarcando todos los temas que se tratan de abordar, porque permite que el área de orientación se acerca mucho a ellos con estas dinámicas de motivación. Las temáticas. Bueno, sí es acercarlos a esas temáticas que quizás ellos tienen en silencio, que tienen ocultos y que no tienen a dónde acudir. Es reflejar en ese artículo literario realmente su realidad, que quizás fue ocultada y que no sabe a dónde acudir. Es quizás el momento para que se visibilice una situación de riesgo, es quizás el momento para que se visibilice una situación de prevención, y es ahí donde se acerca a un contexto pedagógico para que el adulto, el docente que está desarrollando la actividad, pueda ser el mediador en un proceso tan importante en la vida de los estudiantes, y que quizás eso no aparece en ningún currículum, no aparece en ninguna temática, pero sí
está transversalizado en todos los ejes de nuestra realidad y debe ser abordado en todos los escenarios y en todos los agentes pedagógicos de la institución. Entonces es una herramienta que facilita el acercamiento a todas las áreas y permite pues también que se hable del tema y que se aborde una realidad tan importante para nuestros estudiantes. Yo complemento lo que dice mi compañera Pilar, y es que es la oportunidad para que los padres de familia se acerquen de manera dialogada, de manera con una actitud de comprensión ante todas esas inquietudes que se le presentan al adolescente. Desafortunadamente, digo yo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, muy avanzados en tecnología, los padres de familia aún les cuesta acercarse a los adolescentes y hablar de estos temas. No, les da muchísimo temor, no saben cómo abordarlo. Y esta es una estrategia que favorece esto, porque pues a través de esta historia, de la situación que viven otros adolescentes, se puede hablar con nuestros hijos y se puede aprovechar para dar una muy buena orientación de parte de la familia, formando los valores y hablando, rompiendo esos temores y dando la confianza que requiere la relación entre padres e hijos. Realmente es una herramienta potente. Es una herramienta potente porque, mira, número uno, sirve para orientar a los docentes para que puedan también interactuar y entrar en este campo tan difícil con los estudiantes. Luego, también se hace el trabajo con estudiantes, es la manera en que ellos puedan abrirse a estas temáticas, como ustedes lo dicen, porque ellos no van a hablar de esto tan fácilmente, de pronto con su amigo, y ahora pues con el uso del internet, pues todo lo resuelven. Me imagino que le preguntarán qué hago si me pasa algo, que estoy embarazada, qué hago, entonces van y le preguntan a ChatGPT. Sí, pero sí, resulta que eso permite el diálogo, la reflexión, la interacción, ¿cierto? Y abrir ese espacio en la escuela que es tan necesario y que a veces como que la escuela no lo permite. Entonces esto nos da como que nos obliga a abrir ese espacio para el diálogo, la reflexión, para que ellos cuenten esas cosas que están por allá guardadas y que les da miedo hablar. Listo, entonces ya hablamos de quiénes son los personajes, qué temáticas aborda esta propuesta. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado en el colegio Carlos Albano Holguín con esta herramienta? ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues los chicos se han motivado mucho. La estrategia del cómic los motiva, los engancha. Hemos tenido la oportunidad de que ellos lo lean y pues algunos quedan, ay, profe, ¿por qué no lo terminaron? ¿Qué pasa con fulanita? ¿Qué pasa con sutanito que no se resuelve? Entonces pues les explicamos que era un abrebocas para lograr hacer un diálogo y abordar la temática, porque quedó en continuará. Entonces pues la continuación va a ser el desarrollo de los talleres que tenemos, pero sin embargo pues la historia les ha motivado mucho. Han manifestado que es una posibilidad para lograr confianza entre sus compañeros y con el director de curso o con el docente que esté abordando la situación, y que además ve que es muy fácil abordar la temática a pesar de lo difícil que es por tantos temores y tantos tabús que existen. Ya lo decíamos de pronto como un proceso de un proyecto transversal, generar estrategias, esa parte de continuará con otros docentes para que la historieta continúe con la visión y con las propuestas que los estudiantes tienen, que continúe esta narración con la versión de los mismos estudiantes, con otro tipo de historietas y otras temáticas que los motive de acuerdo a sus situaciones a continuar estos trazos y desafíos. Es aquí precisamente donde se ve ese lenguaje y ese símbolo metafórico, porque cuando el lector es invitado a terminar una historia, obviamente la combina con su realidad y con ese lenguaje de su contexto y quizás una realidad que lo aborda para muchas cosas. Cuando la personaje de la revista ingresa
con las expectativas de una escuela. Es la escuela que tenemos en muchos lugares de Colombia. Es una población que tiene que estar cambiando de lugar de vivienda, es población que tiene que estar desplazada, y la escuela realmente es ese plus y ese lugar de proyección y de expectativas y de amabilidad que le brinda, y es una expectativa para los chicos. Eso lo tenemos y lo vivimos nosotros, lo conocemos. Esas son las realidades de nuestro contexto. Por eso ese personaje inicia con esta realidad. Nuestro personaje inicia porque el inicio de nuestros estudiantes son el comienzo de una vida, y esos son los estudiantes de Carlos Albán. En Carlos Albán tienen puestas muchas esperanzas, y nosotros como educadores tenemos ese reto. Por eso hablamos de trazos y retos. Pero, profe Pilar, cuéntanos un poquito lo que tienes acá. Yo veo que tú tienes ahí como algunas cosas, algunos ejercicios de los estudiantes. Cuéntanos algo. Un lector, estudiante de grado 9, en una de las viñetas que aparecen en los cómics, refiere la reflexión. Me dejó como reflexión que nos valoremos a nosotros mismos y que nos sintamos orgullosos por lo que somos y mejoremos las cosas que tenemos para mejorar. Es la invitación al lector a que reflexione sobre su propio yo. La reflexión a invitarlo a tener una vida esperanzadora y que tiene muchas potencialidades como persona. Hablamos de la autoestima. No necesariamente estamos diciéndole al estudiante la autoestima es en términos muy científicos, es hablarle en estos términos. Estamos hablándole de autoestima, sobre su yo, sus esperanzas, el reconocimiento de sus factores positivos, negativos, y qué elementos tiene para mejorar y para potenciar como ser humano. Y como ser humano es único, y como ser humano es reconocido. ¿Y qué se reconoce? Es la invitación al lector para que se reflexione como persona. Esa es como la propuesta de hablar de autoestima, y no darle al niño una cantidad de teoría que realmente no lo lleva a nada. Es llevarlo a sus realidades, es llevarlo a un lenguaje metafórico que compare su realidad quizás con lo que está ahí planteado. Esa es la invitación y esa es la propuesta. Esa es como una de los aspectos que se habló con el estudiante. Aparece otra donde dice, me deja como reflexión que tomar decisiones responsables en la adolescencia es importante porque actúo por impulso y por alguna decisión poniendo en juego tu futuro y confianza, tus padres y cuidar del tema sexual. Y el autocuidado, que eso nos ayuda a proteger nuestro futuro. Mira todo lo que habló el estudiante sin estar esos términos planteados. Ella se acercó a hablar de su proyecto de vida, se acercó a hablar de cuál es su red de apoyo, quiénes son esos personajes que están blindándolo y protegiéndolo. Entró en ese proceso sin estarle planteando en esa realidad tan inmersa y que solamente se da en una viñeta o en un texto. Se habló también, me deja como reflexión que aprendamos a expresar nuestras emociones para que no afecten a otras personas, ¿sí? Porque siendo así responsable de nuestras propias acciones y pedir perdón a la persona que siente o puede ser lastimada. Las emociones debemos saberlas expresar. Eso no lo dice el cómic, pero el chico lo reflexionó. Bueno, gracias. Yo quisiera también complementar algo. Este trabajo, para darlo a conocer a los estudiantes, se generó un taller pedagógico con los docentes que también generaba muchas inquietudes y muchas propuestas frente a este trabajo. O sea que se enriquece el trabajo de los estudiantes y los docentes y se involucran a todos los estamentos de la institución educativa frente a este proyecto integral de manera motivante y divertida.
te puedo complementar. Y otra cosa que es súper importante, y es que la educación para la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos no es solamente para los docentes, para la orientadora, para los padres de familia, sino como podemos ver en el COVID, participan otras personas, sus pares, las personas de salud, porque hay un momento en el COVID donde participa alguien de salud que llega a hacer una promoción y prevención en salud sexual y reproductiva. Entonces ellos también aportan sus amigos y otro tipo de profesionales, o sea, la educación para la sexualidad está en manos de todos, no solamente de la escuela y tampoco solamente de los papás. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos entendido todo el objetivo de la herramienta, lo que hemos logrado con la herramienta, lo que podemos llegar a hacer con esta herramienta pedagógica que es muy, muy potente. La verdad que me encanta porque es un ejercicio, además de ser muy bonito, ¿cierto? De ser muy bonito, permite el desarrollo de la creatividad, permite ir a tantos campos disciplinarios, hacer algo transversal, transdisciplinar. Entonces tiene demasiados elementos que proyectar. Yo quisiera de pronto aportar algo. Nosotros, como lo decía Patricia, formamos parte de la red de orientadores de la localidad de Bosa. Es también impulsar este trabajo para motivar a nuestros compañeros a conocer la herramienta y poderla proyectar en las diferentes instituciones educativas, que sea un pilar o un granito de arena para enriquecer estos procesos educativos. Bueno, muchísimas gracias, Omaira, Pilar, Irma, muchísimas gracias por su participación, por todo su trabajo admirable. Esperamos que de verdad el grupo de la red de orientación y los docentes puedan replicar esta experiencia, ¿no? Que la puedan replicar, que esto llegue a más niños, que llegue a más colegios. Y bueno, pues la invitación desde Abaco, que estamos haciendo esta producción de material didáctico, de propuestas para el trabajo de lo socioemocional, no solamente los manuales de convivencia o publicaciones institucionales, sino que también tenga que ver con elementos de cómo aportar a los proyectos pedagógicos de los colegios distritales y de los colegios privados también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.